Hace mucho tiempo que no escuchamos ni analizamos a la maravillosa cantante y compositora Aurora, así que hoy vamos a escuchar su última canción, Your Blood, que dice de la siguiente manera. Hermoso comienzo, fíjate que tiene unas guitarras, la guitarra es la que se escucha, una guitarra acústica, pero las primeras notas son en reversa, es decir, van de atrás hacia adelante. Es un efecto muy interesante que lo convierte en algo muy envolvente y desde ya medio melancólico por el comienzo que tiene, ¿no? Ay, es hermoso esto, tiene una voz angelical y además la ves a ella ahí toda y es como un hada del bosque básicamente. ¿What? Suena muy interesante esto, porque tiene esta disonancia acá en el medio. Y después pasa a este acorde. Esto me hace acordar tremendamente al disco Hand Cannot Erase de Steven Wilson, que si te gustaría que lo escuchemos y analicemos, déjalo escrito debajo en los comentarios porque es una voladura de cabeza. El bajo. En las otras canciones que escuchamos de Aurora también tenía como esta reminiscencia un poco melancólica y combativa de alguna forma, porque por lo menos en las dos que escuchamos en algún momento aparecía una parte más épica, no tan así como en esta tesitura que está manejando, que es bellísimo de todas maneras, es para escucharlo en un día nublado o en un domingo de soledad, porque es muy atractivo, es muy interesante y tiene una voz súper delicada, es tremenda. Y cuando se pone a ella misma en coro, cantando por acá arriba, hermosamente bien, fíjate que el coro por momentos puede incluir cosas así. Y le queda muy bien, obviamente al superponer su propia voz, duplicándose y formando un coral de ella misma, las voces están naturalmente en sintonía, es decir, el color se empasta muy bien porque es básicamente su misma resonancia y resulta muy atractivo e interesante, porque además es sutil. Fíjate que están haciendo pocas cosas, son 4 acordes, por lo que pude sacar es algo así, como están apareciendo en pantalla en este momento. Este pasaje es muy Steven Wilson. 4 acordes, todas teclas blancas del piano. Eso también habíamos visto en los otros análisis de Aurora. No hace canciones extremadamente complejas, hay complejidad sonora, hay riqueza sonora en lo que escuchamos y ahí es donde reside en todo caso la complejidad de su música. Fíjate cómo se fueron superponiendo todas las cosas y ahora apareció una batería lo-fi, está como muy opaca, como si con un ecualizador le hubieran cortado los graves y los agudos, suena ahí como muy en los medios muy apagada. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares porque vas a ver que hay cosas ocurriendo de un lado y del otro y eso es siempre muy interesante y atractivo. A nivel producción musical Aurora siempre hace cosas bellísimas, muy interesantes. Ya la tengo escuchadas por lo menos de su primera época, por llamarlo de alguna manera, y luego en las canciones que hicimos para el canal y esta es la tercera que hacemos de ella, así que si tenés alguna recomendación, déjalo escrito debajo en los comentarios. Además, fíjate que naturalmente se produce una polirritmia entre el arpegiado de la guitarra, entre la batería que está en 4, así pum pa, como una batería muy pop de alguna forma porque es lineal, y los sonidos que van apareciendo y desapareciendo de fondo, sobre todo su voz trabajada con algunos procesos digitales pero que la hacen muy envolvente, tiene mucha reverberación como para que suene así en un ambiente bien abierto o nórdico, muy propio de su cultura, que es tremendamente interesante y fíjate que súper delicadamente está cantando, es bellísimo. Fíjate cómo esa voz hiper procesada, si usas auriculares lo vas a poder apreciar muchísimo mejor, con unos monitores o desde el mismo celular se va a apreciar seguramente, pero está haciendo algo que se llama secuencia, que es cuando toma una porción de música y la repite en otras notas. Por ejemplo, cuando hace la 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 la, 3 notas, do, si, la, y después hace lo mismo más abajo, si, la, sol. El mismo movimiento rítmico melódico.
maravilloso y queda hermoso porque además cuando se hacen armonías con la voz suena mucho más reverberante. El choque de las frecuencias es más íntimo, profundo. Suena más humano básicamente porque está utilizando el instrumento humano por excelencia a nivel musical, que es la voz. Bueno, llegamos a una parte medio Ed Sheeran, ¿no? Fíjate con esos cortes que hay en la percusión acompañando y su voz súper aguda, súper delicada, siempre, tremenda. La armonía sigue siendo exactamente la misma, pero fíjate lo que decíamos antes. Su complejidad no reside en colocar 800 acordes en una canción, sino simplemente en elaborar sonoramente lo que está diciendo y transmitir muchísimo con eso, que es todo un trabajo, porque tiene que sobregrabarse infinita cantidad de veces su voz. Quizás en una toma lo hace porque es una profesional de primera línea, pero eso no quiere decir que no implique un arduo trabajo. En el fondo se escuchan sus voces haciendo ta, 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 como si fuera un sintetizador que está haciendo los ataques, pero con su voz. Es tremendo. Pudieron haber grabado una toma de su voz y luego ampliarla para utilizarla como un instrumento digital. Y está llegando hasta un Mi 5. Súper alto, cuando va a esos agudos tan característicos de Aurora que son bellísimos. Es tremendo, fíjate cómo bajó desde acá hasta acá, más o menos, es decir, hizo un salto de octava tremendo y todo se tranquilizó. Incluso ahora no solo la batería está más opaca, como más retraída, sino también la guitarra, y pasaron al frente más las coloraciones que hace con su voz, como tiñe con su paleta sonora toda la canción. Ella me hace acordar mucho a una combinación que tenemos en Argentina de Aurora y de Björk, que se llama Juana Molina, que hace música tremenda. Si no la conoces, te recomiendo que la escuches. Tenemos un video acerca de ella en el canal y tiene como todos estos juegos en otra estética. Juana trabaja otra estética que es muy particular, muy de autor, digamos, es muy de ella, pero que tiene ciertas reminiscencias con estas búsquedas que también hace Aurora y que son tremendas todas, tremendas. Por favor, fíjate cómo ahí se combinaron las voces de ella con el la, lo que marcábamos antes de la secuencia, y están solamente las voces. Usé auriculares porque te mandan unas por un lado, otras por el otro, luego se cruzan en el medio, aparece el la por acá, luego por este lado. Es un trabajo de producción tremendo y que todo le sale tremendamente bien a esta muchacha, es hermoso. Los videoclips también son tremendos, estéticamente muy atractivos, y fíjate cómo pasamos de la melancolía extrema a cierta algarabía pop en el otro extremo, ¿no? Tiene como estas ambivalencias propias de la condición humana de alguna manera, que es lo que nos hace ser lo que somos. Y la música tiene que reflejar eso de alguna manera. Y cada artista, por supuesto, busca su manera de transmitir eso. Esta es tremendamente una parte de los Steven Wilson. No sé si se han escuchado mutuamente, seguramente sí, porque los dos son top mundial, pero te mandan un arpegiador sintético por acá, los cortes de la percusión por el otro lado, y todo se vuelve tremendamente polirrítmico. Polirrítmico es cuando superponemos ritmos distintos en simultáneo, ¿no? Están pasando cosas rítmicas que en primera instancia parecen que no se pueden asociar y sin embargo al superponerse generan esta ambivalencia que uno, sin embargo, puede seguir marcando el pulso e ir al ritmo de la canción, y es tremendo. Esta parte es un flash. Hay 4 o 5 planos sonoros. Tenés el sintetizador que está rompiéndote la oreja derecha, las percusiones que entran más por la izquierda y por el centro, por supuesto, para que tengan más preeminencia. Un poco más atrás están las voces de ella como si fueran un pad, un colchón de cuerdas. Y en el primer plano está la letra que está cantando ella, pero con notas más largas, como si fuera un ritmo más lento. Sin embargo, están yendo todos a la misma velocidad, solo que al hacer notas más largas, o cantar o tocar notas más largas, parece que es más lento en comparación con el sintetizador que está tirándote esas campanitas en forma de arpegio piribiribiri de un lado, y hace que todo se vuelva una maraña en principio incomprensible, pero que después uno no quiere que eso termine, quiere que se prolongue.
Y el fraseo de esta parte, que es igual al de la introducción, esto ya es una coda porque estamos en el final de la canción, es muy interesante, es muy delicado. Aurora siempre tiene melodías muy bellas, sencillas, simples sería la palabra más apropiada, pero justamente ahí también reside todo el trabajo artístico, porque hacer algo simple que resulte atractivo lleva muchísimo trabajo, porque es un nivel de síntesis creativa que no se logra por un acto espontáneo, sino por sentarse, ejecutar, cantar, probar, desechar y concretar. Quedó en ese sí ahí titubeante, no ha resuelto porque podría haber resuelto acá. Pero no lo ha hecho, lo dejó inconcluso, como la historia que nos estaba contando. Hermoso. Aurora, tremendo. Como siempre me ha gustado muchísimo escuchar a Aurora, es una gran cantante y compositora. Te recomiendo que vayas a ver los otros videos que tenemos sobre ella por aquí arriba o debajo en la descripción. Y como siempre, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para solicitar cualquier tipo de reacción o análisis dedicada especialmente para vos. Y por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.